بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Estimados hermanos y hermanas, nuevamente, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, hemos llegado a la última ponencia de este ciclo de conferencias que ha organizado nuestros hermanos y hermanas de la comunidad islámica Ibn Rushd de Benzú, en la ciudad de Ceuta, en España. Esta última ponencia, inshallah, versará sobre los males de esto, los males de la lengua y los corazones envenenados. ¿Qué es lo que puede hacernos una lengua? ¿A dónde nos puede llevar nuestra lengua? Lo bien que nos puede ir en esta vida y en el ákhira si sabemos utilizar nuestra lengua, y lo mal que nos puede ir en el Jahannam si no le damos a la lengua los derechos que Allah Azza wa Jal nos ha dicho que le demos. La lengua, al-lisan, es lo que más gente introduce en el infierno. La lengua introduce a gente en el infierno. Vamos a ver, inshallah, cómo es posible esto. El profeta Muhammad nos dice en un hadith: el que me garantice lo que hay entre sus dientes y lo que hay entre sus piernas, yo le garantizo el Jannah, el paraíso. El que me garantice lo que hay entre sus dientes, yani su lengua, el que me garantice que cuida su lengua de lo que dice, y el que me garantice lo que hay entre sus piernas, sus partes privadas, yo le garantizo el Jannah. El profeta te dice, te garantiza, cuidado con esas dos cosas, y yo te doy el Jannah, inshallah. El profeta Muhammad nos dice en otro hadith que todos los días, todas las partes del cuerpo, los órganos del cuerpo, la mano, la nariz, la oreja, el pecho, las piernas, el corazón, todas las partes del cuerpo le hablan a la lengua. Todos le hablan a la lengua y le dicen: oh lengua, ittaqillah fina, teme a Allah por nosotros, porque lo que tú digas, nosotros vamos a ir, nosotros te vamos a seguir. Teme a Allah Azza wa Jal por lo que dices y por lo que sale de tu boca. El profeta Muhammad también nos dice: el verdadero creyente, el verdadero musulmán, es aquel de quien su lengua y sus manos están a salvo. De quien su lengua y su mano está a salvo. Es decir, el verdadero musulmán es aquel que no insulta a los demás y es aquel que no pega a los demás. Su lengua y su mano están a salvo. Con esto deducimos que nadie puede hablar mal de nadie, y vamos a hablar de esto largo y tendido, inshallah, y que nadie puede oprimir a nadie porque el profeta Muhammad lo prohibió. Una palabra puede ser más afilada que una espada. Una sola palabra puede producir más daño que una bomba atómica. La enfermedad más extendida, por desgracia, entre los musulmanes es una enfermedad que se llama el ghiba, o el ghaiba, como dice
enfermedad del corazón que está extendida entre los musulmanes. Y le preguntaron, ya Rasulullah, ¿qué es el ghiba? El profeta Muhammad ﷺ dijo, el ghiba, que significa cotillear, murmurar, hablar de la gente. El ghiba es decir algo de tu hermano o de tu hermana, pero que a esa persona no le gusta que digas eso. Y entonces le dijeron, ya Rasulullah, ¿y si lo que hemos dicho es verdad? Dijo, si es verdad, es la ghiba. Yani, si tú le dices a una persona, esa persona es muy fea, a lo mejor Allah no le ha dado una cara muy bonita, una cara muy atractiva, es verdad, tú crees que es verdad, pero a esa persona no le gusta que digas eso, odia eso, eso es el ghiba, has cometido el ghiba. Y dijo, ¿y qué pasa si es verdad? Ahí tiene la respuesta. ¿Y qué pasa si es mentira? Y si es mentira, entonces se llama al-buhtán. Al-buhtán, que es una calumnia. Estás calumniando y estás mintiendo sobre tu hermano. Lo que a ti no te gusta que digan de ti, igual a la gente tampoco le gusta que la gente diga de él. Si a ti no te gusta que la gente hable de ti a tus espaldas, entonces a la gente tampoco le gusta que hablen a sus espaldas. Este hadith lo encontramos en Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, rahimahumullah. Así que podéis ver la veracidad de este hadith. Intentar, inshallah, memorizarlo. ¿Qué significa el ghiba? Hablar de una persona y que a esa persona no le gusta lo que habéis dicho. El buhtán, que es hablar de una persona y haber mentido además. Decir, fulán es un ladrón. Y fulán no es un ladrón, es mentira. Esto es una fitna muy grande. Es uno de los pecados mayores. Mentir de una persona, decir, acusar a una persona y lo que has dicho es mentira, es una calumnia, se llama en español. En namima, otra enfermedad. ¿Qué es el namima? El namima es otra enfermedad que está extendida entre nosotros, cotilleos. Vamos hablando de fulán ha dicho esto. Ah, sí, pues fulán ha dicho lo otro. Ah, fulán ha hecho esto y lo otro. La hermana ha hecho esto, ha dicho lo otro. Y vas creando fitna, corrupción por la calle. Y vas creando una fitna muy grande, la del namima. Es una enfermedad muy grande y muy extendida. Estás mintiendo para crear fitna. El namán son aquellos que hacen namima. El profeta Muhammad ﷺ dice en un hadith auténtico, namán nunca entrarán al Jannah. Aquellas personas que hagan namima no entrarán al Jannah. Fijaros lo peligroso que puede ser nuestra lengua. Os digo una vez más que son de los pecados mayores. El profeta Muhammad ﷺ nos advirtió de los pecados pequeños. Tened cuidado con los pecados pequeños, porque tengo miedo de que hagáis muchos pecados pequeños y el día de Yawm al-Qiyamah os encontréis con una montaña llena de pecados pequeñitos. Que vosotros cometíais pecados pequeñitos y pensáis, bueno, tampoco es algo muy grande. Y el día de Yawm al-Qiyamah te encuentras una montaña de todos esos pecados pequeñitos. Imagínate de estos pecados grandes. Imagínate de todos estos pecados grandes. No os calumniéis los unos a los otros. No mintáis los unos de los otros. No habléis mal los unos de los otros. Controlad vuestra lengua porque os puede llevar a la perdición. Además, Allah Azza wa Jal nos dice en el Corán: ¿os gustaría comeros la carne muerta de vuestros hermanos? Allah Subhanahu wa Ta'ala te dice a todos vosotros, te lo dice claramente. ¿Te gustaría comerte la carne muerta de tu hermano? ¿Qué es esto de la carne muerta? Imagínate un ser humano que ha muerto y se queda aquí en la calle una semana, un mes. Se pudre, el cuerpo empieza a pudrirse, empieza a corromperse. Allah te dice, ¿te gustaría comerte la carne putrefacta de ese hombre? ¿Por qué? Porque Allah Azza wa Jal ha igualado. El que hable mal de su hermano es lo mismo que comerse la carne putrefacta de su hermano muerto. Hay un hadith donde el profeta Muhammad ﷺ nos cuenta y nos explica esto mejor. Al profeta Muhammad ﷺ, cuando salía a una expedición, cuando salía con los musulmanes, tenía una costumbre, algo que le gustaba mucho. Cogía a 3 personas y los ponía juntos. 2 ricos, 2 que tenían dinero, le gustaba ponerlo con uno pobre. Los 3 juntos, para que aprendieran el uno del otro.
Uno de estos pobres es un sahabi que se llamaba Salman al-Farisi. ¿Lo conocéis, Salman al-Farisi? Radiyallahu anhu. Y Salman al-Farisi era uno de estos pobres. Esos dos sahaba que eran ricos le dijeron a Salman: como tú eres el pobre, etcétera, etcétera, tú te vas a encargar de hacer la comida. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, no tuvo la oportunidad de hacer la comida. Por una cosa o por otra no pudo hacer la comida. Y entonces le preguntaron a estos dos hombres: ¿has hecho la comida? Y Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, dijo: no, no he podido hacerla. Y entonces dijeron: pues vete al profeta Muhammad alayhi salatu salam y dile que nos dé algo de comida de lo que le ha sobrado a él. Dile que nos dé algo de comer de lo que le ha sobrado a él, que tenemos hambre. Y él fue. Y fue al profeta Muhammad alayhi salatu salam y le dijo: Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, me han mandado mis compañeros para ver si tienes algo de comida, que tenemos hambre y que no hemos comido. Cuando este sahabi, Salman al-Farisi, venía a por el profeta Muhammad alayhi salatu salam, ¿sabéis lo que dijo uno de ellos? Y entonces, estos dos sahaba, cuando se fue Salman a pedirle comida al profeta alayhi salatu salam, dijeron: este, si se cae dentro de un pozo, se seca. Es una forma de decir: tiene una mala suerte que seguro que va a venir sin nada. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, llega al profeta alayhi salatu salam y le dice: Ya Rasulullah, vengo a pedirte un poquito de comida que me han mandado mis compañeros. Y dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam: vete a tus compañeros y diles que ellos ya han comido. Y entonces Salman dijo: llevo todo el día con ellos y no hemos comido nada, estamos hambrientos. Te he dicho que vuelvas y le digas a tus compañeros que ellos han comido. Y fueron y se lo dijeron: me ha dicho el profeta alayhi salatu salam que vosotros habéis comido. Y vinieron corriendo al profeta Muhammad alayhi salatu salam y dijo: Ya Rasulullah, ¿cómo es posible? Nosotros no hemos comido nada. Le dijo: ¿vosotros qué habéis dicho cuando vuestro compañero se ha marchado? Ya Rasulullah, ¿qué habéis dicho de vuestro compañero? Hemos dicho que si se cae dentro de un pozo, el pozo se secaría. Y le dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam: Ya Salman, ¿a ti te gusta que digan esto de ti? No, Rasulullah, lo odio, la gente dice que tengo mala suerte. Y dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam: juro por Allah que veo la sangre de la carne corriendo por vuestra boca. Veo la sangre de la carne cayendo por vuestra boca. Vosotros habéis comido la carne muerta de vuestro hermano. Por eso dice: vosotros ya habéis comido. ¿Pero por qué? Solamente porque han dicho tiene mala suerte. Ese es un tío que tiene mala suerte. ¿Cuántas veces al día decimos cosas así? Vamos a llamar a ese para que venga con nosotros y haga... No, ese no, que tiene mala suerte, que tiene mala pata. Para empezar, la mala pata no existe en el Islam. Eso para empezar. Eso para empezar. Dices cualquier tontería de una persona que tú crees que es algo ridículo, pequeño, que no pasa nada, pero a esa persona no le gusta, Allah Azza wa Jal va a hacer que tú te comas su carne podrida el día de Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal te lo ha dicho en el Qur'an al-Karim. El profeta alayhi salatu salam te lo ha dicho en este hadith. En otro hadith nos encontramos que el profeta Muhammad alayhi salatu salam llega a la casa de su mujer Aisha radhiyallahu anha. Y cuando llega a la casa de su esposa, empieza a decir cosas bonitas de otra mujer suya, que se llamaba Safía radhiyallahu anha. Safía había hecho algo bueno y dijo: Masha Allah, Safía, las madres de los creyentes, radhiyallahu anha. Entonces Aisha, radhiyallahu anha, que era una esposa celosa, tenía celos, dijo: oh mensajero de Allah, ¿por qué hablas tanto de ella? Es una mujer bajita, es pequeñita. El profeta Muhammad se levantó, se le hinchó una vena aquí en la frente y otra en la garganta y dijo: oh Aisha, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Dijo: si esa palabra que tú has dicho, fijaros, si esa palabra que tú has dicho la pusieras dentro del océano, se mezclaría con todos los mares y lo pudriría. Solo porque ha dicho que es una mujer muy bajita. Solo porque ha dicho que es una mujer muy bajita. Si metieras esa palabra dentro del mar, apestarías el mar. Y todo el mar tendría el aspecto feo de esa palabra que tú has dicho. Solo porque es una mujer bajita. Y después dice el hadith, y Aisha radhiyallahu anha termina diciendo: desde ese día nunca odié nada más que hablar mal de la gente y que la gente hable mal de otras personas. No había nada más que odiaba en el mundo que eso, y no lo aceptaba de ninguna manera.
El profeta Muhammad ﷺ siempre nos enseñaba el adab, los modales, cómo tenemos que ser. Y el profeta Muhammad ﷺ nos dice en un hadith algo que empieza con una pregunta. Él hacía preguntas para esperar que el sahaba le respondieran y después le respondían. Le preguntó al sahaba en una reunión como esta, Tabarakallah, Masha'Allah, wa jazakumullahu khairan. El profeta Muhammad ﷺ le respondió a sus hermanos, a su sahaba, y le dijo: ¿quién me puede decir quién es la persona que está en bancarrota? Es la traducción que se puede dar en español. La persona que está en la ruina. En la ruina. Y dijeron: Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. La persona que está en la ruina puede ser esa persona que no tiene nada, que ha perdido todo su dinero, que lo ha perdido absolutamente todo. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: no. La persona que está en la ruina, ¿sabéis quién es? Es una persona que reza en la mezquita. Es una persona que hace el Ramadán. Es una persona que paga el zakat. Es una persona que ha ido al Hajj. Es una persona que cree en Allah, pero es una persona que habla mal de la gente. Hace todos los arcanes del Islam, los pilares los lleva muy bien, pero habla mal de la gente. Y esta persona se levantará el día de Yawm al-Qiyamah pensando que tendrá una montaña de hasanat, pero de todas las personas que hablaba mal, a cada una de esas personas le tiene que entregar hasanat. Si yo hablé mal de ti, el día de Yawm al-Qiyamah, Allah te va a decir: tú has hablado mal de él, aparte del castigo que tiene, hasanat para él. Y venga a quitarle hasanat. Se van a presentar todos los que este habló mal de él. Y empezará a darle hasanat. Todo lo que había hecho lo va a perder. Y después todavía falta más gente. Todavía hay más gente que quiere su derecho. Y el hasanat se le ha terminado, no le queda ni uno. No le queda ni un hasanat. Y Allah le va a decir: tienes que pagarle todavía. Ya Allah, no tengo ningún hasanat. ¿Sabes con qué le va a pagar? Pues le va a decir: ahora, este del que tú has hablado mal, él te va a dar a ti toda su ma'asiyah. Todos los pecados que él ha hecho, te lo da a ti. Y este se levantará el día de Yawm al-Qiyamah pensando que ha hecho mucho bien. Primero perderá todo su hasanat y además recibirá todo el ma'asiyah, los pecados de toda la gente de la que ha hablado mal. Fijaros cómo se levantará, en qué estado. Pido a Allah Azza wa Jal que nos libre de ese tormento el día de Yawm al-Qiyamah. ¿Por qué hablamos mal de la gente? ¿Por qué hablamos mal de la gente? Por dos razones. Los sabios nos dicen que hay dos motivos. Primero, porque le tiene envidia. Segundo, porque tienes celos de ellos. O le tienes envidia o les odias, no hay otra. O te odio o te tengo envidia. No hay ninguna otra razón. ¿Por qué vas a hablar mal de una persona? ¿Por qué vas a tener que darle todos tus hasanat y aparte vas a tener que recibir todos los ma'asiyah? No hay más. Antes de abrir la boca, cuidado. Otro hadith. El profeta Muhammad ﷺ, vosotros sabéis que hizo un viaje nocturno que se llama al-Isra wal Mi'raj. El viaje nocturno y el ascenso a los cielos. Cuando ascendió a los cielos con Jibril a.s., le enseñó el paraíso, le enseñó el infierno, le enseñó todo tipo de cosas, vio a los profetas, incluso llegó muy cerca de Allah Azza wa Jalla. Y vio una de esas tantas cosas que vio que había gente en el fuego del infierno que tenía unas uñas muy largas de hierro y que estaba arañándose la cara, se estaban arrancando la piel de la cara constantemente. El profeta ﷺ lo vio y le preguntó a Jibril ﷺ: oh Jibril, esta gente, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Dijo: esta gente está haciendo eso y Allah le está castigando porque en la vida hablaban mal de la gente. Porque durante la vida hablaban mal de la gente. Y Allah Azza wa Jal les obliga a cortarse la cara con uñas como esta, no, de hierro. Uñas de hierro. Hay mucha gente que hace da'wah. Hay mucha gente que quiere darle nasija. Te dice a ti una nasija, mashallah. El Islam es dar consejo a la gente. Piensan que están dando consejo. Pero se pasan el día hablando mal de otros ulama. Se pasan el día hablando mal de otros sabios. En vez de sentarse y hablar de lo importante del Islam, se pasan el día hablando mal de otros sabios.
Otras personas que se han dedicado toda su vida al Islam, aunque hayan cometido algunos fallos, te dicen que esa persona es mubtadi'a, esa persona es mala, esa persona... Y algunas veces hay gente que hace el bid'a, hay gente que es mubtadi'a, eso existe en el Islam. Hay gente que comete kufr, hay gente que hace shirk, eso es correcto, lo entendemos. Pero hay gente que se excede, que va a los límites, que se pasa las 24 horas del día preocupado solamente a ver lo que hace fulán, a ver lo que dice fulán. ¿Tú te puedes creer que una persona escuche que fulán va a dar un dars y solamente va al dars a sentarse, a grabar, a escuchar a ver si comete un fallo? Voy a escucharla a ver si se equivoca en algo. Si se equivoca en algo, porque somos humanos, y yo me equivoco muchísimo, y pido a Allah que me perdone por ello, ¿por qué vas a ir a la calle a publicar? Fulán se ha equivocado de tal, fulán se ha equivocado, fulán es mubtadi'a, fulán es esto, y lo peor de todo es que le dan insultos. Yo he escuchado sentado con gente y he visto que estaban hablando de ulama, sabios, kibar ulama, sabios grandes, sabios que tienen en bibliotecas enteras metidos en la cabeza, que han dado su vida por el Islam. Ancianos de 80, 90 años, y los insultan y le dicen palabrotas, ignorantes que no saben ni siquiera arcan el Islam, que no saben recitar el Fatiha, que se han aprendido 2 ahadith, 3 ayat y se creen que son ulama, que se creen que son sabios. Wallahi, que es una enfermedad muy grande que tenemos. La humildad se está perdiendo. Y otra enfermedad muy grande que hay es que, aparte de estar mirando a estos sabios, a estos hermanos que están dando su vida por el Islam, y repito que todos nos podemos equivocar, cuando uno de estos predicadores se equivoca, en vez de seguir la sunna del profeta, de ir a buscarle, si no está cerca de ti, de llamarle, si no puedes llamarle, de mandarle una carta, de buscarte la vida de como sea, para buscarle y darle una nasiha, y decirle, ya creo que lo que has dicho no es correcto. Allah Azza wa Jalla, yo tengo entendido que dice esto. El profeta Muhammad creo que dice esto. Lo que tú has dicho del Sheikh Fulán me parece que no es correcto, creo que es así. ¿Podemos hablarlo, inshallah? A lo mejor me equivoco yo, a lo mejor te equivocas tú. Y a lo mejor este hermano lo ve y dice, subhanallah, tiene razón. Mashallah, a lo mejor se equivoca, es istighfar. A lo mejor ha sido un pecado grande y encima del mimbar hace tauba y se arrepiente delante de todos y perdonad, me he equivocado. Eso sería lo correcto. Pero ¿qué es lo incorrecto y lo que está sucediendo hoy en día? Es que estas personas, estos hermanos y hermanas también, se dedican a buscar los fallos de estos sabios, de estos predicadores, y cuando a lo mejor cometen un fallo, o ellos creen que han cometido un fallo, directamente van a internet y lo publican. Directamente van a internet y dicen fulán está desviado. Lo sacan directamente del milla, del camino, lo sacan. Este está fuera del camino, este mubtadi'a, este kafir, este mushrik, este hizbi, este qutbi. Etiquetas, te van poniendo etiquetas, una, otra. Eso es lo que tenemos hoy en día. Y pedimos a Allah Azza wa Jalla primero que no nos haga caer en eso, y pedimos a Allah Azza wa Jalla que aquellos que hacen esto vuelvan y dejen de hacer esto. Amén ya Rabbil Alamin. Esto del riba, del namima, del buhtán es algo muy serio, muy serio. Y cada uno de nosotros tiene que hacer un pequeño ejercicio, inshallah. Un favor que os pido, y yo no voy a beneficiar, pero inshallah vosotros sí. Cuando vayáis por la noche a vuestra casa a dormir, cuando hagáis las súplicas de la noche y le digáis a Allah, ya Rabbil Alamin, le agradezcas por haberte dado un día más, cuando recites Ayatul Kursi, cuando te duermas sobre tu derecha, cuando duermas con el wudú, según la sunna, antes de dormir, hazte una pregunta. Y pregúntate, imagina que te llamas Muhammad, y pregúntate, oh Muhammad, ¿he hablado mal de alguien hoy? Pregúntate, tú solo. Yo creo que si cada uno de nosotros hacemos esto y nos basamos en el hadith en el que Aisha radiyallahu anha se equivocó y llamó a Safía pequeña, bajita, enana, yo creo que más de uno diría, he hablado mal de 20 personas, por lo menos hoy. Por lo menos he hablado mal de 10 o 20 personas. ¿Y eso para qué nos va a servir? Nos va a servir primero para reaccionar, para que cuando me levante el día siguiente controle mi lengua. Mi lengua, este órgano que tenemos, lo controle. Y segundo, para ir a buscar a ese hermano, inshallah, y pedirle perdón. Estos son los más valientes. El que hace esto ha hecho ihsan. Haya dicho una cosa pequeña de algo y al día siguiente se levanta, se ha arrepentido, ha hecho istighfar
Y ya para completar, va el hermano y le dice, hermano, te pido perdón, te pido por favor que me perdones. He dicho algo de ti que no es verdad, o he dicho algo de ti que creo que es mentira, o le he hablado a fulano mal de ti, te pido que me perdones. Si el hermano tiene un poquito de miedo a Allah, te va a dar un abrazo, te va a decir, no te preocupes, Aji, más lo que has hecho, esto que has hecho, esto lo hacen los hombres, y a las hermanas eso lo hacen las mujeres. No pasa nada, inshallah, no lo vuelvas a hacer y ya está. Y luego vuelven otras personas, inshallah, y no lo hacemos más. Todos nos equivocamos, siempre lo digo, y yo lo digo el primero. Y yo lo digo el primero. Y yo pido perdón a Allah por todos los pecados que puedo cometer y por todo lo que puedo decir. Pero inshallah que sirva como ejemplo para no hablar mal de la gente, para controlar nuestra lengua. Pero hay veces que sí puedes hablar de la gente. Hay algunas veces que es halal, incluso hay veces que puede ser wajib hablar de la gente. Por ejemplo, hay una persona que vive en tu barrio y todo el mundo sabe que es un ladrón. Todo el mundo sabe que roba a la gente. Y viene una persona, por ejemplo, y te dice, oye, ¿tú conoces a fulán? Dice, sí, le conozco. Mashallah, es un hermano, lo conozco, pero tienes que decirle que es un ladrón. Porque has ido, has hablado con él, le has dado una hija, han ido los hermanos, por favor, vente a la mezquita, inshallah, no hagas eso más, no hagas eso más. Hay que advertir a la gente de este tipo de personas. Hay que advertirles. Por ejemplo, imagínate que hay un hermano que es malo, muy malo, tiene un corazón negro, odia el Islam, habla mal del Islam, roba, trafica con drogas, lo peor que os podáis imaginar. Y un hermano viene y te dice, te quería preguntar, inshallah, mira, fulano ayer ha venido a mi casa, se ha sentado con mi padre y conmigo y ha venido porque se quiere casar con mi hermana. ¿Me puedes aconsejar, inshallah, este hermano? Wallahi, que es tu obligación. Tienes que decirle la verdad. Tienes que decirle la verdad. Tienes que decirle, mira, al hermano lo conozco, que Allah le guíe y que Allah le perdone. Hemos hablado con él, pero se dedica a esto, a esto, a esto y a esto. Porque como tú digas, aunque sea tu amigo de pequeño, como tú digas que es un hermano, mashallah, y le arruine la vida a esa chica, y le arruine la vida a esa familia, tú eres culpable. Tú eres el culpable. Por lo tanto, ¿cuándo podemos hablar de algo de alguien? Solamente para beneficiar. Para beneficiar, y hay una condición además. Está prohibido exagerar. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, sabes que un hermano trafica con drogas y no quiere venir al Islam y sigue con el mundo de las drogas, si alguien te pregunta, tú le dices lo que hay para que lo sepa, pero no puedes decir, por ejemplo, sí, pero es un asesino también, y esto, y esto, y esto, y darle un montón más de exagerar. No, le dices lo que hay, lo achicas al máximo, inshallah, para que él sepa quién es esa persona, para informarle y para beneficiarle. Ese es el único motivo y no hay más. Hablamos de la gente y vosotros creéis que le estamos haciendo un favor. Vosotros pensáis que le estamos ayudando. Pensáis que Allah Azza wa Jalla estará contento con nosotros. Una sola palabra, lo que puede hacer una sola palabra. El profeta Muhammad alayhi salatu wasalam nos dice un hadith muy largo, que está en los 40 hadith del Imam al-Nawawi, rahimahullah. Y el final del hadith, la última parte del hadith, es lo que quiero traer. Dice el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam: Kullu al-muslim ala al-muslim haram, dhammuhu wa maluhu wa 'irduhu. Significa, para todo musulmán es haram, es sagrado. Haram aquí no significa prohibido, significa sagrado. Vosotros sabéis que la mezquita al-Haram de Mecca no significa la mezquita del pecado, significa la mezquita sagrada. Pues de todo musulmán es sagrado, demu, su vida, su sangre. Está prohibido matar a la sangre de un musulmán. Wa maluhu, sus bienes, sus propiedades, lo que tenga, está prohibido robarle a un musulmán, está prohibido robarle a nadie. Pero enfatiza que no le puedes quitar nada a un musulmán que no tengas derecho. Y termina diciendo, su honor, su reputación. Es sagrado su vida, sus bienes y su reputación, su honor. Y si tú te pasas el día hablando mal de fulano, ¿estás atacando su honor? Decidme sí o no. ¿Sí o no? Sí. Sí. Estás atacando su honor. Estás desprestigiándolo. Estás hablando mal de él. Por ejemplo, os voy a contar una anécdota.
Fijaros, una vez fui con unos hermanos hace muy poco, y los hermanos están aquí conmigo. Y no digo nombres, inshallah, es algo genérico. Fui con unos hermanos a comprar ropa a Marruecos. Entramos en una tienda, vimos al hermano, mashallah, nos atendió una barba, al sunnah wal jama'a, mashallah, alhamdulillah, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Allahu Akbar. Y entonces el hermano empezó a preguntarnos por gente de Melilla. ¿Conocéis a fulán? ¿Conocéis a fulán? ¿Conocéis a fulán? Nosotros no le conocíamos de nada. No le conocíamos de nada. Es la primera vez que le hemos visto. Sí, conozco a fulano, y empezó directamente como si fuera que está soltando flechas. ¿Conoces a fulano? Sí, es el Mubtadi'a, directo. ¿Conoces a fulano? Sí, ese está fuera de vida. Ese Mubtadi'a está dividiendo a la gente. No hablaba de gente, hablaba de du'at, de predicadores, de gente que sube el mimbar. Y después nos pregunta por un hermano. ¿Conocéis el hermano fulano? Digo, sí. ¿El hijo de fulano? Digo, sí, lo conocemos. Y dice, ese tiene la aqida doblada, me dijo. Tiene la aqida doblada. Y digo, ¿cómo? Y encima el hermano ese del que me estaba hablando es uno de mis mejores amigos. Es como si fuera mi hermano de sangre. Y entonces yo dije, ah, sí, déjame hacerte una pregunta. Wallahi, uqsimu billah que esto es cierto. Y los hermanos están aquí. Le pregunto, Aji, ¿tú conoces a este hermano? Me dice, no. ¿Tú alguna vez has escuchado un dars del hermano? Me dice, no. ¿Alguna vez te has sentado con el hermano? Y me dice, no. Le digo, ¿cómo dices todo esto? Dice, me lo han dicho. Me dice, me lo han dicho. Y tú ves al hermano y te crees que es un hermano musulmán. Dices, este hermano de la Sunnah wal Jama'a, mashallah, es un musulmán con su libés, con su barba, con su siwak. Y dices, Allahu Akbar. Me han dicho. Imaginaos cómo nos pusimos. Imaginaos cómo nos pusimos. Entonces pregunto otra vez, ¿este hombre ha atacado el honor de este hermano? Sí, lo ha atacado. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos dice, aquel que cree en Allah y aquel que crea en Yawm al-Qiyamah, que lo que diga sea bueno o que se calle. Si lo que vas a decir tiene el khair, es bueno hablar, bismillah. Pero si lo que vas a decir no es bueno, si tú crees en Allah, si tú crees que hay Yawm al-Qiyamah, mejor cállate la boca. Cállate la boca. Hay que tener buenos modales. Buenos modales. Buena educación, ayer lo decíamos. ¿Quiénes son los mejores de todo? Los mejores de toda la humanidad, dijo el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, son aquellos que tienen buenos modales, buena educación, son buenos con todo el mundo. Dice el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam en un hadith auténtico. Y yo no he sido enviado solamente para perfeccionar vuestros modales. Solamente he sido enviado para perfeccionar vuestros modales. La lengua, el lisan, es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que saber utilizarla. Una vez el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam estaba hablando ¿con quién? Con un sahabi, muy querido por el profeta alayhi salatu wassalam, jovencito, que se llamaba Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Entonces estaba hablando y el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam le decía cosas y Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu le preguntó al profeta alayhi salatu wassalam, Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ¿Allah subhanahu wa ta'ala nos va a juzgar por aquello que digamos nosotros? ¿Nos va a castigar por aquello que digamos nosotros? Y entonces el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam le dijo en árabe algo así, Ya Mu'adh, que pierdas a tu madre. Es una forma árabe que significa, oh Mu'adh, despierta, espabila, levántate. La lengua es lo que más gente meterá en el infierno. Repito. La lengua es lo que más gente introducirá en el fuego del infierno. Oh, la lengua, este trocito de carne que tenemos aquí, la lengua. Un trocito de carne que puede tener un efecto horrible y que puede tener un efecto del ihsan. La lengua puede meter a una persona en el Jannah y la lengua puede meter a una persona en el Jahannam. Fijaros. Os voy a contar una historia de un gran sabio. Hay un poco de ikhtilaf entre los sabios de si era profeta o si no era profeta. Evidentemente era wali de Allah Azza wa Jal, pero lo dejamos eso para los sabios. Se llamaba Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim.
Resulta que, rahimahullah, Luqman al-Hakim era el sirviente de su amo. Era una persona para la que trabajaba. Y su amo le dijo: oh Luqman, quiero que vayas y sacrifiques un cordero y que me traigas la mejor parte del cordero. Tráeme lo mejor del cordero para que tú me enseñes lo mejor y para hacerlo. Luqman al-Hakim fue, sacrificó al cordero y ¿sabéis lo que le trajo? Le trajo la lengua. Le cortó la lengua al cordero y se la trajo. Y se quedó asombrado y no le preguntó. Al día siguiente le llamó otra vez y le dijo: ya Luqman, quiero que te vayas y me traigas ahora lo peor del cordero. Y fue Luqman al-Hakim, sacrificó a otro, ¿y qué le trajo otra vez? La lengua. Le trajo la lengua y se la trajo. Y dijo: ya Luqman, ¿cómo es posible que te he pedido lo mejor y me has traído la lengua? Y te he pedido lo peor y me has traído la lengua. Luqman al-Hakim, rahimahullah, radiyallahu anhu, le dijo: la lengua puede ser lo mejor del cuerpo porque con las palabras que digas te puede hacer ir directamente al Jannah. Y la lengua puede ser lo más nocivo de tu cuerpo porque las palabras que digas no te pueden salvar del fuego del infierno. Fijaros, es lo mismo. Y te puedes llevar al Jannah o te puedes llevar al Jahannam. Por lo tanto, no tenemos que subestimar este trocito de lengua que tenemos. Habla el bien o cállate. Hoy estábamos en una charla, mashallah, y hemos sacado muchos beneficios. Con nuestro hermano Isham nos ha recordado la importancia del dhikr. Mashallah. Fijaros una frase que nos dijo, que ha aprendido de los sabios en Medina, mashallah. Nos dice: procura que tu lengua esté mojada continuamente en el recuerdo de Allah. Que tu lengua esté continuamente mojada, que estés Allah, 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 subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Continuamente. Nos decía el hermano: cuando vayas y estés esperando al médico que toque tu turno, en vez de ir, y permíteme que lo recuerde otra vez, hermano, en vez de leer una revista, recuerda Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah. En vez de estar en el coche escuchando música que es haram, estás recordando a Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Procura que tu lengua la utilices para el khair, para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Una palabra puede ser buena y una palabra ser mala. Una palabra te puede meter en el Jannah. Solo por decir esa palabra. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Una palabra, solamente una palabra, por ejemplo, puede hacer que te cases. Solamente por decir sí. O que la hermana esté en silencio, o si no es virgen, que diga que sí. Ya estás casado. Una palabra de un insulto, una palabra de una calumnia, una palabra del ghiba, namima o el buhtán, te puede introducir al fuego del infierno. Nos dicen los sabios: tú quieres ver, quieres saber si tu corazón es duro, fíjate si tu lengua es dura. ¿Quieres ver si tu corazón es bueno y blando? Fíjate si tu lengua es buena y habla el bien y dice el khair. Tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Llama al bien y prohíbe el mal. Y nos dicen los sabios: ¿queréis un truco también? Habla menos y escucha más. Habla menos y escucha más. El profeta Muhammad alayhi salatu wasalam dijo: Allah no se complace con aquellos que hablan mucho y con aquellos que comen mucho. Habla menos, inshallah, y escucha más. Porque si hablamos menos, te vas a asegurar de que no digas el mal. Cuanto menos hables, no te digo que te quedes todo el día callado, puedes hablar, pero con cuidado, con cuidado. ¿Y sabes lo que nos dijo el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam en hadith? Nos dice: es de buenos modales, y forma parte del adab, del akhlaq, forma parte de los buenos modales, no meterte donde no te llamen. Donde no te importa, no te metas. Parece que esto lo puede decir cualquier persona de la calle,
Pero esto lo dijo el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Forma parte de los buenos modales no meterte donde no te llaman. Si fulán y fulán tienen un problema de familia y tú no pintas nada, ¿por qué te vas a meter? ¿Por qué vas a hablar? ¿Por qué vais a fulán? Oye, ¿qué ha dicho este? Oye, me he enterado de esto y del otro. A ti no te importa, a ti no te importa, ya cogí. No nos metamos donde no nos llaman, porque más alejados estemos de eso, menos mal vamos a hacer con nuestra lengua. Pero que sepas que las enfermedades de la lengua son unas enfermedades que atacan primero al corazón. La lengua habla y produce una enfermedad que te envenena todo el corazón. Por eso decíamos corazones envenenados. Y produce todas las enfermedades que vienen de la lengua. El odio, la envidia, las mentiras, los insultos, los celos. Todo eso se produce con la lengua, pero ha ido primero al corazón, te ha envenenado el corazón, te ha envenenado la mente y te ha envenenado todo el cuerpo humano. ¿Sabéis lo que hizo Abu Bakr radiyallahu anhu? Abu Bakr delante de todos los musulmanes cogió su lengua, la sacó así y la agarró. La sacó y se lo enseñó todo y dijo, esto, para que lo veáis, esto es lo que nos puede buscar la ruina. Y en otra riwaya, esto es lo que me ha buscado la ruina. Abu Bakr radiyallahu anhu. Aparte de hablar mal, tenemos que cuidar nuestro corazón y no sospechar de la gente. Tenemos que no prejuzgar a la gente. ¿Tú crees que alguien ha hecho algo? ¿O tú crees que alguien ha dicho algo? Prejuzgar, pero no tienes dalil y no tienes la prueba. Fijaros en esta historia, es una historia verídica. Imam Ahmad, rahimahullah. Imam Ahmad. ¿Sabes quién era su maestro? Su sheikh era el imam. ¿Quién me lo dice? El imam al-Shafi'i, rahimahullah. Imam al-Shafi'i, rahimahullah. El imam Ahmad estaba súper contento y decía, el gran sheikh va a venir a visitarme. Va a venir a mi casa a visitarme. Esa historia ma'ruf, muy conocida. Y entonces, su hija, la hija del imam Ahmad, rahimahullah, no le gustaba. Porque ella decía que su padre era el imam de al-Sunnah, era el imam de la Sunnah, el imam del fiqh, el imam Ahmad ibn Muhammad, rahimahullah. Y no estaba contenta, decía, no hay nadie mejor que mi padre. Y cuando llegó el sheikh, su sheikh, el imam al-Shafi'i, rahimahullah, su hija se quedó muy pendiente de lo que hacía. Le observaba continuamente. Y entonces observó tres cosas. Y se lo contó a su padre, el imam Ahmad rahimahullah. Lo primero que observó era, desde lejos miraba, que cuando estaban comiendo, el imam Ahmad le puso la comida a su sheikh, el imam al-Shafi'i rahimahullah. ¿Sabes lo que hizo el imam al-Shafi'i? Comió como nunca había comido en su vida. El plato entero lo comió, lo rebañó, no dejó nada. Parecía que el plato había salido del lavavajillas. Dijo, ¿cómo es posible? No tiene modales, ¿cómo es posible que coma así? No es posible, esto es increíble, es el gran sheikh. Después se fue y se quedó en su cama toda la noche entera, y la hija estaba espiando y el imam al-Shafi'i rahimahullah no se levantó a rezar Qiyam al-Layl, no el Fajr, Qiyam al-Layl. Y la hija decía, ¿cómo es posible que un sheikh tan grande no se levante a rezar Qiyam al-Layl? Mi padre se levanta todas las noches, esto no es posible. Ella lo decía para sí misma. Y después, cuando fue el Adán del Fajr, de lejos observó que el imam al-Shafi'i rahimahullah se fue a hacer el Salatul Fajr y no había hecho wudú. Y entonces la hija fue a su padre a contarse, papá, este hombre no puede ser sheikh, mira, ha comido como una persona que no tiene modales, encima no se ha levantado a rezar Qiyam al-Layl y ha hecho Salatul Fajr sin hacer el wudú, ¿cómo es posible, papá? Y el imam Ahmad, como es el imam de al-Sunnah wal Jama'a, fue a hablar con su sheikh y le dijo, ya sheikh, mi hija me ha dicho esto y esto y esto, inshallah, ¿me puedes decir? Dijo, bismillah. Dice, cuando yo comí en el plato y lo comí de esa manera, como te conozco tanto,
como te quiero tanto y como has sido mi gran estudiante y sé el imán que eres, estoy tan seguro que en la tierra entera no hay ni una casa donde se aseguren tanto de que la comida que entre sea halal como la tuya, por eso he aprovechado como ninguna otra comida. Primero. Segundo, cuando estaba en la cama y no me fui a rezar Qiyam al-Layl, era porque me acordé de un hadith, el hadith de Ya Aba Umayr, ¿cómo está An-Nughayr? Me acordé de ese hadith del profeta alayhi salatu salam que le preguntaba a un niño Ya Aba Umayr cómo está el pajarito An-Nughayr, y en una hora o en unas horas le saqué 100 fawaid, 100 beneficios a ese hadith. Me concentré tanto que empecé a sacarle beneficios uno tras de otro, 100 le saqué. Por eso no pude rezar en Qiyam al-Layl. Y en cuanto a levantarme de la cama para ir a rezar el Fajr sin hacer el wudú, era porque todavía tenía el wudú de la Isha y he estado toda la noche entera despierto. Subhanallah. Entonces, el Imam Ahmed se puso muy contento, mashallah, y le enseñó a su hija una lección. ¿Qué lección era? Que detrás de todo lo que tú crees que ves, siempre puede haber otra cosa. Por lo tanto, no hay que prejuzgar. Primero, hay que preguntar. Creo, sé humilde, inshallah. Creo que lo que has hecho no puede estar correcto. ¿Me puedes dar tu opinión? ¿Por qué lo has hecho? Y entre los sabios, entre los ulama, tienen un respeto entre ellos y a lo mejor en cuestiones de fiqh tienen diferencias. A lo mejor nuestro Sheikh Tariq Hafidahullah opina algo del fiqh diferente de otros Sheikh. Son cuestiones de fiqh, tienen diferencia de opiniones. Y son hermanos si se quieren. Sahaba tenían diferencia de opiniones, son hermanos si se quieren. En la aqida, no. En la aqida es una. Todos tenemos que tener la misma aqida. Y el que no la siga, se ha salido y está desviado. Pero en cuestiones de fiqh siempre van a haber diferencia de opiniones. Por ejemplo, Sheikh Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sheikhuna, Rahimahullah. Sheikh Albani, Rahimahullah, te dice que cuando tú haces tashahhud, cuestiones de fiqh, cuando haces tashahhud, tienes que hacer, fijaros en mi dedo, ¿sí? Tienes que hacer así. Tienes que moverlo así. Así. Sheikh Salah Al-Fawzan, Hafidahullah, gran Sheikh de la Umma, te dice que no, que tiene que ser así, quieto, todo el rato, que no puedes moverlo. Son diferencias de opiniones. Hay Sheikh que te dicen, por ejemplo, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, te dice que el niqab es wajib. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, te dice que el niqab es wajib. Sheikh Albani, rahimahullah, te dice que no es wajib, que no es obligatorio. Pero su mujer y su hija se ponían niqab. Pero te dice que no es obligatorio. Son cuestiones de fiqh. En fiqh puede haber discrepancias. Y no tenemos que prejuzgar, tenemos que preguntar. Un grupo de hermanas, y aconsejo a las hermanas que se reúnan, que hagan grupos. ¿Hay hermanas, inshallah? Que se reúnan, que hagan grupos de conocimiento por lo menos una vez a la semana, que lean un poquito de hadith. Si hay una hermana entre ellas que tiene conocimiento, pues que comparta ese conocimiento con ellas. Yani, fijaros en esta historia. Un grupo de hermanas se reúne un sábado para ir a un parque donde no hay nadie, están solas, han traído comida, mashallah, quieren pasar una tarde como hermanas. Y llega la hora del salat y no les da tiempo de ir a la mezquita y además dice, estamos todas aquí, tenemos hijab, estamos vestidas perfectamente, no hay nadie, vamos a rezar inshallah. Eligen a una de ellas y dice, tú eres la que más Corán sabe, bismillah, tú vas a ser la imán del salat. Y eligen y se ponen todas las semanas a rezar. Y una de ellas, sale, se va y se pone ahí lejos. Y se queda ahí. Rezan y miran para allá y ven que la otra hermana está ahí, que no ha rezado. Subhanallah. Empiezan a hablar de ella. ¿Cómo es posible que esté con nosotros? Dijo Sheikh Fulan que la que no reza es káfira, que ha salido del Islam. ¿Cómo puede estar con nosotras? Que esta no es musulmana, que ha abandonado Salah, que esto... La comieron viva. Y la más inteligente de todas, la más lista, dijo, para. Fue a preguntar a la hermana, para ver por qué, a lo mejor no sabe. Y le dijo, hermana, hemos rezado Salah, ¿por qué no he rezado? Dijo, no he rezado porque tengo una regla. No he rezado porque estoy en periodo de menstruación, me he ido para allá. Y Allah me ha dicho que cuando tenga el periodo que no rece.
Y las hermanas fueron, le abrazaron, alhamdulillah, le pidieron perdón, hemos hablado más de la cuenta. Y la respuesta estaba a una pregunta de distancia. Lo hacemos todos los días. Prejuzgamos y hablamos mal. Y el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos dice en el Corán, en Surat al-Hujurat: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabin fatabayyan. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabin fatabayyan. O vosotros los que creéis. Dice Ibn Kathir, rahimahullah, en su tafsir, que cada vez que Allah azza wa jalla nos dice Ya ayyuhalladhina amanu, es una amenaza. Allah te está amenazando. Ibn Abbas radiyallahu anhu te dice que cada vez que Allah azza wa jalla te dice Ya ayyuhalladhina amanu, es para darte una orden o para darte una prohibición, una de las dos. En cualquier caso hay que estar alerta, hay que estar absolutamente alerta. ¿Y qué significa esta aya? O vosotros los que creéis, si algún fasiq, si algún corrupto os trae una noticia, ¿qué tenéis que hacer? Verificadla primero. Verificadla primero. Si fulano te viene y te dice, esa persona ha hecho esto y esto, primero mira a ver si es verdad. Antes de envenenar tu corazón, mira a ver si es verdad. Pregunta a ver si es verdad. No digas, subhanallah, ese es esto y esto. Como este hermano que dijo, este tiene la aqida doblada, porque le dijeron nada más, y no preguntó. Y conocemos la historia de Aisha radiyallahu anha, cuando hablaron mal de ella y cuando la culparon de que había cometido un pecado muy grande. Incluso el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam le dolió, lo pasó muy mal. Pero ¿quién la salvó? Allah azza wa jalla, que hizo descender a la aya en la que decían que Aisha radiyallahu anha no había cometido ningún tipo de pecado. Y con esto, inshallah, terminamos, hermanos. La lección que pretendo que saquemos hoy de aquí es que cuidemos nuestra lengua, es que tengamos cuidado con lo que decimos, que hablemos el bien o que nos callemos. Hablad el bien o no habléis. Antes de hablar de una persona, pensad primero si lo que decimos es bueno o es malo. Y repito, y tenedlo claro. Todos los consejos van primero a mí. No significa que yo no hable, no significa que yo no haga, no significa que yo no cometa pecados. El que yo esté sentado aquí no significa absolutamente nada. Y no me toméis nunca a mí como ejemplo. Nunca, jamás. Tomad como ejemplo a lo que nos ha dicho Sheikhuna, al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Tomad como ejemplo al Sahaba. Tomad como ejemplo a los shuyukh, a los grandes sabios. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.